Lo que pasó hoy con el Real Madrid no fue solo una derrota, fue un partido que expuso problemas estructurales graves y que terminó sacando al Madrid de la clasificación directa en Champions. Derrota ante el Benfica, fuera del top 8 y obligado a jugar 2 partidos de repechaje en febrero, algo que complica seriamente su planificación de temporada. Y lo más preocupante no es el resultado, sino cómo se dio. Vamos a analizarlo en la pizarra. El Real Madrid saldría con Courtois a la portería, Valverde como lateral derecho, Carreras como lateral izquierdo, Hausen como central por izquierda y Asensio como central por derecha. Luego, como pivote defensivo, estaría Tchouaméni, acompañado de Bellingham y de Arda Güler. Y finalmente en ataque estaría Vinicius, al igual que Mbappé como centro delantero, y Mastantuono por banda derecha, jugando con un 4-3-3. Por otro lado, el Benfica saldría a la cancha con Trubin en el arco, Deitch en el lateral derecho, Dal en el lateral izquierdo, Otamendi y Araujo como pareja de centrales, Barreiro y Ornes en el doble pivote, y arriba tendríamos a Suakov, Schlederop por izquierda y a Prestiani por derecha, quien se jugaría un auténtico partidazo, y Pavlidis como delantero centro. Desde el inicio, el plan de Mourinho fue muy claro: bloque medio, salidas rápidas y directas y mucha intensidad en transición. Y fue ahí donde empezaron los problemas del Madrid. En los primeros minutos, el Madrid la pasó muy mal. Todas las acciones de peligro eran del Benfica principalmente, en transiciones rápidas, aprovechando el desorden blanco y la falta de coberturas y doblajes, porque los doblajes defensivos no llegaban a tiempo, ni por derecha Arda Güler, ni por izquierda Jude Bellingham. Además que Mastantuono y Vinicius tampoco tuvieron su mejor partido. Y aquí aparece una de las claves importantes del Real Madrid de Arbeloa. Arbeloa ha declarado en los últimos días que quiere que Vinicius y Mbappé estén frescos en ataque, por lo cual los libera de responsabilidades defensivas. El problema es que hoy el Benfica castigó exactamente con eso. Cuando el Real Madrid perdía el balón, no habían las coberturas suficientes. Quedaba mal parado y con espacios enormes a la espalda principalmente de Vinicius Jr., ya que Vinicius, al no bajar a defender, esta banda era la que más se veía afectada por parte de la defensa del Real Madrid. Y si bien es cierto que Mbappé abrió el marcador tras un centro de Asensio, pero más allá del gol, el partido fue el Benfica, o al menos las acciones de más peligro. De hecho, vemos que la posesión del Real Madrid en la primera parte fue el 63% y del Benfica de tan solo el 37%. Pero en cuanto a los goles esperados, el Benfica tuvo un 2.39 versus el 0.35 del Real Madrid. Con esos números, el 2-1 al descanso se quedaba incluso corto para el Benfica, quien tuvo 14 disparos totales, 6 de ellos fueron a puerta y 5 con gran probabilidad, mientras solamente 2 fueron a puerta por parte del Real Madrid, uno solo con gran probabilidad, que fue el gol de Kylian Mbappé. Otro punto clave fue el rendimiento por bandas. En este caso, en el Real Madrid, Mastantuono, quien estaba por la banda derecha, siempre recortaba hacia adentro. No lograba desbordar por fuera, ya que no tiene ese regate muy bien desarrollado, y por ende era predecible y fácil de defender. Valverde estaba ocupando más bien una posición en la zona media, por eso quien terminó siendo el centro para el gol de Mbappé fue Asensio. Poco a poco, Mastantuono se fue ubicando más hacia el centro y luego fue sustituido en la segunda parte. Por el lado de Vinicius, estuvo muy bien controlado por Dedić, el lateral derecho del Benfica, con ayuda constante de Prestiani. De hecho, el argentino fue clave dominando toda la banda derecha, defendiendo, atacando y dándole salida limpia al Benfica constantemente. Esto anuló completamente a Vinicius, tanto en ataque como en defensa, donde tampoco bajó demasiado. El resultado de que Vinicius no colaborara en defensa es que normalmente los ataques del Benfica se veían de esta manera, con Valverde marcando al extremo izquierdo, Pavlidis ocupando a los dos centrales, Carreras marcando a Prestiani, Arda Güler con Ornes, Tchouaméni con Barreiro, Bellingham normalmente con Suakov, quien se volcaba hacia esta zona principalmente, y por ende quedaba casi que libre el lateral derecho del Benfica, ya que Vinicius hacía prácticamente sombra hasta cierta zona, pero luego quedaba un 2 para 3. Es por eso que cuando Carreras se lanzaba al ataque, el Benfica aprovechaba la espalda de Carreras y tenía toda esta zona liberada, en donde con Prestiani o Suakov hacían estragos en la defensa del Real Madrid, ya que solamente quedaba Hausen custodiando esta zona, junto con Tchouaméni, quien daba una mano. Pero las coberturas de Arda Güler y de Jude Bellingham no se daban a tiempo, y ya que Vinicius no bajaba a defender, toda esta zona la aprovechó muy bien el Benfica a lo largo del partido.
Ya en la segunda parte entraría Rodrigo por Mastantuono y saldría Tchouaméni extenuado e ingresaría Camavinga. Vemos como en el segundo tiempo la posesión del Real Madrid subió al 71% frente al 29% del Benfica y los goles esperados subieron por parte del Madrid a 1.16 frente al 0.60. Pero aún así, el Benfica golpea primero con una gran acción individual de Schledrop, su extremo izquierdo. Con Rodrigo y Arda Güler mucho más adelantado, debido a la vasta posesión del Real Madrid, lograron el 3-2. Tras una gran combinación entre ambos por banda derecha, Arda Güler lanza el centro atrás casi al punto del penalti, quien es bien capitalizado por Kylian Mbappé marcando el 3-2. Parecía que el empate era posible, pero el caos final terminó de hundirlo todo. Expulsión a Asensio por doble amarilla. Expulsión también a Rodrigo por protestar al árbitro. Y es que en la última jugada del partido, el arquero del Benfica, Trubin, marcaba de cabeza el 4-2 final. Como resultado, Benfica sigue vivo en Champions vía playoff y el Real Madrid termina noveno, obligado a jugar repechaje en febrero. El Real Madrid debe mejorar urgentemente su fase defensiva. Hoy regaló muchos espacios, no tuvo coberturas y fue castigado por un equipo intenso y bien trabajado. Queda claro que en Champions estos errores se pagan caro. Gracias por ver el análisis, esto fue la clave del partido, nos vemos en la próxima.